El examen oclusal consiste a modo general en describir y analizar la relación entre arcos dentales tanto de forma dinámica como estática, siendo útil para complementar el diagnóstico de nuestros pacientes. Hoy realizaremos un examen oclusal a un paciente adulto de 21 años con dentición permanente. Primeramente, vamos a comenzar con el examen estático, el cual se mantendrá una mordida cerrada natural. En un primer vistazo, se logra apreciar que tiene una alteración de posición, una mesioversión en el diente 1.1, es decir, que está girado hacia mesial con respecto a su eje longitudinal. Luego se verá la forma de los arcos, en donde el maxilar tiene una forma redonda y el mandibular una forma cuadrada, siendo continuos en ambos casos. Esto al no presentar diastemas ni separación por ausencia de dientes. Lo siguiente es analizar la relación que hay entre arcos, partiendo con el overjet o resalte. Esto viendo la distancia entre el borde incisal del diente 2.1 con la superficie vestibular del diente 3.1, todo esto en sentido horizontal. El paciente obtuvo un overjet de 3 milímetros, considerado dentro del rango normal. Luego se le realiza el overbite o sobremordida, donde se mide la distancia que hay entre el borde incisal del 2.1 con el borde incisal del 3.1 en sentido vertical. En el paciente se obtuvo un overbite de 0 milímetros, por lo que se diría que está reducido. Al analizar estas dos medidas, se puede concluir que el paciente tiene un tipo de mordida abierta. Se continúa con la relación molar y canina, donde se clasifica el tipo de oclusión que presenta el paciente al relacionar las caras que ocluyen entre los antagonistas molares y caninos. En el lado derecho primeramente se encuentra una relación canina clase 1, la vertiente distal del 4.3 contacta con la vertiente mesial del diente 1.3 y una relación molar de clase 3. El surco vestibular del diente 4.6 se encuentra hacia mesial respecto de la cúspide mesiovestibular del diente 1.6. En el lado izquierdo, nuevamente se encuentra una relación canina clase 1 o normoclusión y una relación molar clase 1. La cúspide mesiovestibular del diente 2.6 está en oclusión con el surco vestibular del diente 3.6. Examen dinámico. En segunda instancia, se le realizará un examen oclusal dinámico que se divide en lateralidad y protrusión. Primeramente, se solicita lateralidad. Para esto se ejemplifican los movimientos de lateralidad al paciente, en donde éste tiene que llevar su mandíbula hasta que ambos caninos, superior e inferior, contacten. Una vez comprendidos por el paciente, éste debe proceder a realizar los movimientos de lateralidad. Se solicita la lateralidad izquierda, en donde el paciente presenta guía canina sin interferencias, por lo que solo se registra contacto entre el 2.3 y 3.3. En el lado derecho no se presenta guía canina y por ende tampoco función de grupo, pero sí hay interferencias en el lado de trabajo por contacto entre el 1.7 y 4.7. Se prosigue con la protrusión, ejemplificando el movimiento al solicitar al paciente mover su mandíbula hacia adelante hasta que sus dientes anteriores contacten, produciendo así una mordida vis a vis. Una vez interiorizado el movimiento, se realiza el análisis. En el paciente se observa contacto de los incisivos 2.1 con 3.1, además de interferencia entre el 1.3 con el 4.4, el 1.4 con el 4.5, el 1.6 con el 4.6 y el 2.4 con el 3.5.